Capítulo 6. A Dries Sargent no le gustó esto. Había perdido demasiado durante el último año y estaba cansado de toda la mierda que había caído sobre él desde que regresó a Beacon Hills. Se suponía que este era un trabajo simple, entrar y lidiar con algunos delincuentes y ver si algo había llenado el vacío dejado por los Ale al abandonar su territorio ancestral, y luego unos buenos años esperando a que Allison se graduara. Descubrir que Derek Ale había regresado había sido una sorpresa, tanto como la noticia de la muerte de Laura Ale poco antes de que el chico llegara de Nueva York. Dries había verificado eso con mucho cuidado y encontró evidencia absoluta de que el hombre no había abandonado Nueva York antes de que su hermana muriera. Eso no significaba que fuera inocente, Dries había sido demasiado bien entrenado para asumir eso de un hombre lobo, incluso de los jóvenes, pero no significaba que hubiera hecho algo que hubiera violado el código que requeriría su exterminio. La llegada de Kate había complicado las cosas, pero descubrir que su hermana había sido responsable del asesinato en masa de una manada estable y pacífica fue lo más difícil de aceptar, a pesar de la evidencia. Descubrir cómo lo había logrado fue un golpe enorme para su sentido de justicia y orgullo por lo que hizo. No solo romper el código, sino abusar sexualmente de un adolescente para obtener la información para hacerlo y dejar al niño traumatizado había dejado a Christopher Argent con un complejo de culpa masivo. Además de eso, descubrir que su hija estaba saliendo con un hombre lobo, lidiar con la locura y la corrupción de su padre, y todo lo que llevó al suicidio de Victoria fue el golpe final. Ver a su padre manipular a su familia fue suficiente para empujarlo a la cerca y Dries Sargent comenzó a tomar medidas. Manipuló algunas situaciones para darle la ventaja a la manada de Ale contra su padre mientras Dries se acercaba a varios otros miembros de la familia, incluida la gran matriarca de los Argents. Clarisande Margeary Argent era una mujer formidable que finalmente comandó cada rama de los Argents, que eran cazadores en 4 continentes y, bajo su mando, la gente murió, horriblemente. Había sido entrenada para luchar contra lo sobrenatural desde que tenía 7 años, asumiendo el papel de matriarca de su rama de la familia a los 23, y desde allí se estableció rápidamente como un poder en el mundo de la caza. Destruyó manadas rabiosas y estableció tratados con otros que aseguraron la paz y la seguridad de las personas en su territorio. Clarisande Argent se había convertido en gran matriarca a los 38 y había ocupado ese ilustre puesto durante más de 30 años y, si bien es posible que ya no tuviera la fuerza física para cazar, no la necesitaba. A sus órdenes, cientos de cazadores responderían, y no pocos no humanos que apoyarían a la mujer. Dries había escrito un informe de todo lo que estaba sucediendo en Beacon Hills y se lo envió a su gran matriarca justo después de que Victoria fuera mordida. El único reconocimiento que recibió fue poco antes de que la manada Ale finalmente venciera a Gerard en ese almacén. Dries había sospechado que su padre estaba relacionado con los asesinatos, pero cuando descubrió que él era el maestro de la Kamima, fue demasiado. Envió un mensaje de seguimiento con toda la información adicional de esa noche y poco después recibió una citación para ir a Francia. Él y Allison se fueron a Francia después de que Ale derrotara a su padre y liberara al chico Whittemore de su padre y justo después de que terminara el año escolar. Dries se había topado con su padre esa noche fuera del almacén, con una sustancia viscosa negra saliendo de cada orificio mientras el hombre se arrastraba por el suelo intentando escapar de la manada. Disgustado al ver al hombre al que una vez respetó, incluso si había perdido ese respeto hacía mucho tiempo, aún así metió a su padre en un auto y lo llevó a un centro de cuidados a largo plazo para vigilarlo. Descubrir que Nkai lo había traicionado al envenenar al hombre con fresno de montaña para que cuando recibiera la mordedura lo detuviera o lo matara fue una gran sorpresa. Tuvo que admitir que no creía que el chico tuviera las agallas y, de mala gana, el chico se le erizó en los ojos por lograr esa hazaña. Al llegar a Francia con su hija, que luchaba por superar todo lo que había hecho y aprendido, se enfrentaron al juicio de Clarisande Argent, que los interrogó a ambos sin piedad. Después de casi una semana de investigación, declaró que tanto Kate como Gerard debían ser eliminados del apellido y de los registros de la familia Argent y que, a partir de ese momento, ningún miembro de la familia los ayudaría de ninguna manera e incluso hizo correr la voz de que sus vidas estaban perdidas. Dries pensó que eso era una exageración, ya que Kate estaba muerta, pero no cuestionó el edicto de la mujer. Dries le contó a la gran matriarca sobre las instalaciones en las que había colocado a Gerard cuando llegaron, pero cuando llegó el equipo enviado para lidiar con el mayor de los Argent, informaron que el hombre había desaparecido sin dejar rastro.
Ella estaba furiosa, pero creyó que Jris no estaba involucrado cuando descubrió que Gerard había accedido y vaciado varias de las cuentas familiares, por lo que envió un equipo para cazar a Gerard y acabar con él. Clarisant también se interesó en Allison y se hizo responsable de su entrenamiento no solo en la caza, sino en la política de ser Argent y matriarca. ¿Tu amante es un hombre lobo? Había preguntado Clarisant con una elegante ceja levantada lo suficiente para hacer que Allison Argent se retorciera de incomodidad. Jris no se había contenido en su informe, asegurándose de contarle todo, lo bueno y lo malo, de lo que había sucedido. Ahora era el turno de Allison de enfrentarse a esa mujer tan aterradora. Rompimos, murmuró Allison, más o menos, añadió de mala gana. Clarisant no parecía impresionada ni siquiera creyó a la chica. Los primeros amores están llenos de pasión y emoción y rara vez terminan cuando la razón es la interferencia de las familias. El tono malicioso de la anciana sugería que Allison era tonta, pero había algo más allí. Una vez conocí a un noble fae cuando era niña, dijo sorprendiendo tanto a Jris como a Allison. Era tan hermoso que dolía mirarlo, suspiró, y era un amante increíble, dijo con una sonrisa melancólica. Jris se quedó impresionado de que no se le cayera la boca encima cuando admitió que la gran matriarca se había acostado con una no humana. Allison era mucho más obvia a juzgar por la risa de la mujer mayor. Pareces escandalizada, querida, sonrió Clarisant, agarró el brazo de Allison y se la llevó. Cuéntame sobre tu bestia, bromeó y Jris vio que su hija se sonrojaba de repente ante la broma. Resulta que más de unos pocos cazadores habían amado, e incluso se habían casado, con seres sobrenaturales a lo largo de los siglos, por lo que ella no estaba tan indignada como Gerard ni tan retorcida como Kate. La mujer mayor también los presionó a ambos para que expandieran sus habilidades. Jris fue nombrado oficialmente regente Argent hasta que Allison cumpliera 21 años, cuando sería mayor de edad para reclamar el título de matriarca. También le entregó todas las cuentas y el dinero de su rama de la familia a él en lugar de a Gerard, quien no había podido acceder a todas ellas para drenarlas, lo que resultó ser sustancialmente más dinero del que jamás había sospechado. Solo más mentiras y secretos de Gerard. También se enteró de que Gerard no era un Argent, sino que tomó el apellido de su esposa cuando se casó con ella, ya que no provenía de una familia de cazadores. Jris se preguntó si esa sensación de incompetencia era parte del problema de Gerard. Pero todo eso había terminado y ahora que estaba de vuelta en Beacon Hills, tenía que lidiar con Derek Ale y su manada, incluyendo al mayor de los Ale, el hombre lobo que mató a su hermana. Clarisant había dictaminado que Peter había pagado por sus crímenes cuando Derek lo mató. Su regreso le dio una pizarra limpia a los ojos del código y a pesar de sus sentimientos personales, tanto él como Allison habían aceptado su decisión. Jris levantó el puño hacia la gran puerta del loft de Derek y golpeó, el sonido resonó en el gran espacio. El eco no había terminado de sonar cuando la puerta se abrió y Jris vio la gran y silenciosa forma del beta de Derek, Vernon Boyd, parado allí. El adolescente miró a Jris, tratando de parecer despreocupado, pero Jris podía decir que ponía nervioso al beta. Déjalo entrar, escuchó Jris la voz de Derek desde el interior del loft. Boyd dio un paso atrás y Jris pasó caminando y vio que la nariz del hombre lobo se ensanchaba al percibir el olor a acónito de las balas de la pistola de Jris. Jris vio a Derek, Peter, el chico Lay y la chica Reyes, todos en el apartamento. No había señales de Mkayo Stilinski. Tampoco vio al chico Whittemoren y a la chica Martin por allí. Ale, gruñó. Aprecio que hayas dejado a tus hombres afuera, dijo Peter con voz pausada y Jris no pestañeó. Estaba seguro de que la manada sabía que venía en 3 autos con 8 hombres, todos ellos armados y entrenados. Jris ignoró al hombre lobo mayor y se concentró en Derek. Mkaye, es decir, la señora Mkaye, me contó sobre la maldición de las brujas sobre la gente del hospital, dijo Jris, lo que fue tanto una afirmación como una pregunta. Erika fue la primera en ser maldecida, pero logramos romperla, le dijo Derek al cazador. Deaton fue capaz de encontrar una cura para las demás. Estamos planeando cómo lidiar con las brujas ahora que la gente ya no está bajo sus hechizos. Ya no es un problema, sonríe Jris sarcásticamente y disfruta las miradas de confusión en los rostros de la manada mientras se da cuenta de que definitivamente sabe más que ellos. ¿Qué quieres decir? Gruñe Derek. Parece que el aquelarre se las arregló para cruzar a la persona equivocada, bueno, cruzaron a la persona equivocada. Estaban huyendo de la ciudad como si el fuego del infierno los persiguiera y tratamos de atrapar a uno para interrogarlo, pero fallamos. Parece que lo que sea que encontraron mató a casi la mitad del aquelarre y prácticamente aterrorizó al resto.
Un colega cazador mío en Texas se las arregló para encontrarse con uno de ellos que estaba huyendo hacia su hogar en Nueva Orleans y el hombre, borracho como una cuba, le dijo que se habían enfrentado a un terror en Beacon Hills que los destrozó. Y que además de matar a sus líderes, a varias de las brujas se les quitaron sus poderes. Parece que también les dijeron que si alguna de ellas seguía al oeste de las montañas rocosas después de 24 horas, moriría dolorosamente. El aquelarre sigue huyendo, dijo Tris mientras dejaba caer este problema en el regazo del alza. ¿Con qué demonios se han topado?, murmuró Erika lo suficientemente alto como para que incluso Tris la oyera. Los demás parecen igual de confundidos, aunque Derek parece estreñido. Peter está frunciendo el ceño y Tris puede decir que el hombre lobo más viejo de repente se siente mucho menos seguro de lo que sabe. Al darse la vuelta para irse, Tris promete avisarle a Derek si descubre algo más y, aproximadamente a la mitad de las escaleras, se da cuenta de que está silbando una canción alegre y se ríe cuando se da cuenta de que en realidad está disfrutando de la incomodidad de la manada Ale, incluso si sabe que, en última instancia, tiene que ayudar a lidiar con esta última crisis. Boyd salió de la casa de sus padres y suspiró de nuevo mientras se alejaba de su situación en casa. Desde que su hermana había desaparecido, las cosas con su madre y su abuela habían sido tensas, pero parecía que una vez que recibió la mordedura, fue más consciente de la tensión en la casa. Aunque Derek se ofreció a ayudar, incluso sugiriendo trasladarlos a un lugar seguro, Boyd sabía que su abuela no lo haría. La familia había estado en Beacon Hills durante demasiado tiempo. Sintió que su teléfono sonaba y vio que era Erika quien llamaba y sonrió levemente mientras respondía, pero antes de que pudiera decir algo, la rubia lo interrumpió. Boyd. ¿Isaac está contigo?, preguntó y él pudo escuchar la desesperación en su voz. No. Se quedó después de la escuela para trabajar en algún proyecto, así que fui a ver a mi abuela, respondió. ¿Lo has llamado? No responde y lleva más de 2 horas de retraso, le dice, y él puede oír el pánico que va aumentando en su voz. Desde que la capturaron, se asusta si no puede dar cuenta de algún miembro de la manada. Pasaré por la escuela para ver si todavía está allí, dice Boyd mientras comienza a correr. Erika le dice que Derek se encontrará con él allí y Boyd cuelga para correr más rápido. Cuando llega a la escuela, ve a Derek bajando de su cámara. ¿Dónde lo viste por última vez?, preguntó Derek bruscamente. Estábamos en el vestuario, después de la práctica, le dijo Boyd mientras entraban por las puertas de la escuela que aún estaban abiertas. Dijo que necesitaba hacer un trabajo en la biblioteca. Comenzaremos en el vestuario y luego lo rastrearemos, ordenó Derek y Boyd asintió con la cabeza. Entraron al vestuario y ambos ojos brillaron, el dorado de Boyd y el rojo del alfa de Derek mientras ambos dejaban escapar gruñidos cuando el olor cobrizo de la sangre golpeó sus narices. La sangre de Isaac. Derek corre por la habitación buscando alguna pista, pero no hay nada allí. Derek sale corriendo de la habitación, siguiendo el rastro del olor y de repente son llevados al campo de la Croce y Boyd se encoge ante el repentino rugido furioso que viene de su alza. Derek sale corriendo y Boyd se sobresalta, pero entonces lo ve, lo que hizo que Derek se enfadara. El cuerpo desmoronado de su compañero de manada. Isaac estaba atado al poste de luz en el borde del campo, sangrando por docenas de cortes y atado con cuerdas que apestaban a acónito. Llama a los demás, gruñe Derek mientras comienza a tirar de las cuerdas, ignorando las quemaduras que le está provocando el acónito. En unos minutos Derek ha liberado al chico, con las manos rojas y destrozadas por las quemaduras, por lo que Boyd salta hacia adelante para agarrar a Isaac y levantarlo. Derek asiente y corren hacia el cámaro mientras Boyd le dice a su alfa que los demás se reunirían con ellos en Deatons. Llegaron al auto y Derek le permitió a Boyd conducir ya que sus manos todavía estaban demasiado destrozadas para que pudiera conducir con seguridad. Boyd podía escuchar la respiración agitada del beta a pesar de que Derek estaba tirando del dolor de Isaac. La furia del alfa era tangible, por lo que Boyd condujo tan rápido como se atrevió. Al llegar a la clínica veterinaria, Jackson y Lydia estaban afuera y ambos parecían molestos e irritados hasta que Boyd sacó el cuerpo ensangrentado de Isaac del auto. Entonces Lydia palideció cuando Jackson gruñó y sus ojos brillaron. ¿Qué demonios?, exigió Jackson mientras traían al beta y lo colocaban en la mesa de examen de Deaton. Lo encontramos en el campo de la Croce. La manada alfa lo atacó, dijo Derek a los demás mientras Deaton comenzaba a cuidar al beta herido y les pedía a los demás que esperaran afuera. Está muy herido, pero debería recuperarse, les asegura Deaton mientras sale de la sala de exámenes unos minutos después.
Sus heridas fueron infligidas con cuidado para maximizar su dolor y sufrimiento, pero no lo suficientemente graves como para ser fatales, le dice el druida a Derek. Necesita quedarse esta noche, pero deberías poder llevarlo a casa para que termine de recuperarse. Con suerte, podrá decirte lo que querían. Derek hace que Peter y Jackson se queden en la clínica con Isaac y Deaton y luego lleva al resto de la manada a su loft para intentar descansar y determinar qué harán a continuación. Derek está furioso con la manada alfa, pero no sabe cómo anticipar sus acciones. Está seguro de que su hermana no estaría en esta posición y estaría manejando mejor las cosas. Stiles. Grita Scott, sorprendiendo a Stiles y provocando que casi se caiga de donde está sentado en su escritorio estudiando un libro sobre amuletos y hechizos. Otra magia intermedia, Stiles encontró hechizos tanto en la brujería como en la hechicería, por lo que está buscando cómo puede combinarlos, tal vez con un poco de trabajo con runas para mejorar sus poderes. ¿Qué demonios, tío? Grita Stiles mientras observa la expresión frenética en el rostro de su mejor amigo. Scott parece muy alterado por algo y es demasiado temprano en la mañana para esto. Atacaron a Isaac y lo lastimaron gravemente. Llamé al doctor Deaton y me dijo que Derek lo trajo ensangrentado y destrozado. Vamos. Exige y Stiles agarra sus zapatos, confundido. Eso no tiene sentido, Scotty. ¿Por qué Isaac no se está recuperando? Pregunta, con la confusión reflejada en su rostro ante la explicación de Scott. ¿Quién sabe qué está haciendo Derek? Tal vez hizo algo para evitar que se curara o algo así, gruñe Scott enojado y Stiles se detiene para observar la actitud de su amigo. Scott, no estarás pensando seriamente que Derek es el que lastimó a Isaac. Eso es estúpido. Le dice al otro chico y ve a Scott preparándose para discutir. Si lastimó a Isaac, ¿por qué lo trajo a Deaton? Pregunta y Scott parece mucho menos seguro que antes. Stiles suspira dramáticamente. Eres un idiota, Scotty. ¿Te detuviste a pensar antes de decidir que Derek tuvo la culpa? Es Derek. Grita Scott como si eso lo explicara todo. Agita los brazos mientras parece retorcerse bajo la mirada indiferente de Stiles. Stiles se cruza de brazos y sigue mirándolo. Parece bastante alterado, señala Stephen secamente, y no muy brillante. Stiles lucha por no sonreír o reírse ante el comentario sarcástico del hechicero. Scotty, te amo, pero debes dejar ir todo lo que te hace ver a Derek como la fuente de todo lo malo del mundo. Ese tipo no es Darth Lucas, le dice a Scott y ve la expresión de confusión en el rostro de su amigo. Amigo, aún así. Mira Star Wars de una vez. Se lamenta. ¿En serio? ¿No ha visto Star Wars? Preguntó Stephen, asombrado. Stiles suspiró, feliz de que alguien estuviera de acuerdo con él en esto. No dije que lo fuera, intentó explicar Scott a su amigo, pero tienes que admitir que ha arruinado bastante las cosas. Sí. Quiero decir, curó la epilepsia de Erika, le dio a Isaac la fuerza para escapar de su padre, que abusaba de él y lo encerraba en un congelador, y nos ha salvado la vida a ambos más de una vez a riesgo de la suya, pero no es como si mintiera, manipulara a las personas más cercanas a él, solo para traicionarlo con un psicópata geriátrico que se divierte matando y torturando personas. Stiles se burló y Stiles pudo ver el momento en que Scott se dio cuenta de lo que Stiles estaba diciendo. No tuve otra opción, Stiles. Estaba amenazando a mi madre, se defendió Scott. Entró en nuestra casa, hizo que Jackson la agarrara y amenazó con matarla. Sí, sé de lo que era capaz Scott, lo entiendo. Pero aún así podrías haberle dicho a Derek. ¿No crees que él entendería hacer algo por la familia? ¿Y qué hay de mí? Podrías haber venido a mí para que te ayudara, ella ha sido como una segunda madre para mí. ¿No crees que yo hubiera hecho cualquier cosa para ayudar? Presionó Stiles a su amigo. Le mentiste a Derek sobre ser parte de su manada, sabiendo lo mucho que significaba para él y luego lo usaste, tal como lo hizo Kate. El rostro de Scott palidece mientras la sangre brota de él y Stiles puede ver los ojos del otro adolescente brillar por las palabras que salen de su hermano en todo menos en el nombre. ¿No has sido tan culpable de cometer errores, arruinar las cosas y lastimar a la gente como él? ¿Cómo puedes culparlo por sus errores pero esperar que todos perdonen los tuyos? La voz de Stiles es más suave y eso es de alguna manera casi más cruel. Me costó la oportunidad de ser normal. Se quejó Scott, literalmente se quejó, y Stiles estaba harto de esta basura. ¿Lo hizo? ¿De verdad lo hizo, Scott? He buscado e investigado y no hay absolutamente ninguna evidencia de que matar a Peter te hubiera curado. En cambio, te habría convertido en un alfa y todo ese poder y agresión te habría arruinado mucho.
Y en caso de que lo hayas olvidado, esa alfaidad pertenecía a la madre y hermana de Derek antes de que Peter matara a Laura. Ese poder era de Derek por derecho, no tuyo. Y seamos completamente, totalmente honestos, habrías fracasado, afirmó Stiles inequívocamente. Podría haber. Scott intentó protestar, pero se detuvo ante la mirada que Stiles le estaba dando y pareció avergonzado. No, Scott. No pudiste. Lo siento, hombre, pero si no pudiste matar al anciano que estaba aterrorizando a tu familia, el tipo que usó la cánima, no Jackson, para amenazar a tu madre, entonces no habrías podido matar a Peter. Si fueras ese tipo de persona, habrías cazado a ese bastardo y, en el primer momento en que estuviera solo o vulnerable, le habrías destrozado la garganta antes de que supiera que estabas allí, le dijo Stiles y vio a Scott palidecer ante la descripción a sangre fría. Si matar a alguien tan inminentemente peligroso para ti y la gente que amas no era posible, ¿cómo demonios crees que pudiste destrozarle la garganta a un hombre herido, quemado y sangrando, tirado en el suelo mirándote sabiendo que ibas a matarlo? Stiles sacudió la cabeza con tristeza. Scotty, te amo, hermano, pero no eres así. Siempre intentas encontrar otra forma, incluso cuando ahorrarías mucho más si acabarás con la amenaza por completo. No es algo malo, eres una muy buena persona. Quieres encontrar una mejor manera y estoy orgulloso de ti por eso, pero matar. No, no habrías podido hacerlo y Derek habría tenido que hacerlo de todos modos. Osiris lo habría hecho y entonces el poder alfa habría pasado a Derek de todos modos. Scott parece abatido, pero ya no tiene ganas de luchar. Mira a Stiles con lástima y el adolescente no puede resistirse a mirarlo con esos ojos de cachorrito por mucho tiempo, así que terminan abrazándose. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Scott parece de alguna manera más pequeño mientras que Stiles siente que ha dado un giro. Iremos a lo de Deaton y averiguaremos qué está pasando, responde Stiles con naturalidad. Luego, trabajarás con Derek para averiguar qué debería hacer la manada y, cuando tengas la oportunidad, tendrás que llevarlo a un lado y disculparte con él por lo que hiciste. Stiles interrumpe la respuesta de Scott antes de que empiece. Sí, lo harás. Scott, le hiciste daño, a pesar de que sintieras que no tenías otra opción. Si le cuentas todo lo que pasó, si se lo dices de verdad, probablemente será más comprensivo de lo que crees. Él entiende que los Sargents lo están manipulando, le recuerda a Stiles. Scott asiente pero sabiamente no responde. Stiles termina de prepararse y salen caminando y se suben al jeep de Stiles y conducen hasta la clínica veterinaria. Al llegar, ven el Camaro de Derek, el Porsche de Jackson y un BMW negro que no reconocen. Está toda la pandilla aquí. Resopla Stiles y se dirigen al interior. Al entrar a la clínica, Stiles se sorprende de que incluso él pueda oler la sangre en la habitación mientras ven al resto de los betas en la sala de espera. Erika y Boyd están sentados juntos y él puede verlos mirándolo con culpa en sus ojos mientras rápidamente miran hacia otro lado. Stiles suspira y desea que dejen de actuar como si fuera una cosa frágil y delicada que se rompería con el más mínimo ruido. Jackson estaba sentado al otro lado de la habitación luciendo más cansado que molesto, una novedad, mientras Lydia estaba escribiendo en su teléfono con una expresión pensativa. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Isaac? Preguntó Scott y los demás se veían tristes y preocupados y miraron hacia las puertas justo cuando Scott entró a empujones, seguido por Stiles. Al entrar en la sala de exámenes, Scott jadeó cuando vio el terrible estado en el que todavía se encontraba Isaac. Los ojos de Stiles se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que si Isaac había estado curándose toda la noche, ¿qué tan mal estaba cuando lo encontraron? ¿Quién hizo esto? Gruñó Scott, pero ni Derek ni Peter parecieron ofenderse, aunque sus ojos brillaron. No estamos seguros, pero creemos que fue la manada de alfas, responde Peter con voz grave y tanto Scott como Stiles parecen confundidos. Esto lleva a los lobos mayores a compartir lo que sabían sobre esta manada de alfas que atacan a otras manadas y cómo creen que han llegado a Beacon Hills. Aparentemente llegaron a Isaac, por lo que sus heridas tardan tanto en sanar, ya que fueron infligidas por alfas. Deaton escucha en silencio mientras los dos se turnan para explicar su creencia de que están tratando de forzar la mano de Derek. Espera un segundo, dice Scott finalmente cuando disminuyen la velocidad. ¿Sabías acerca de esta supermanada de alfas locos y no nos lo dijiste? ¿No crees que necesitábamos saber que nos están atacando? Exige. Derek frunce el ceño y parece más triste que de costumbre. No pensamos que les interesaría un Omega extraviado y su compañero. Estaban amenazando a mi manada y yo no soy tu alfa, ¿recuerdas? Pregunta rotundamente.
Stiles apoya lo suficiente a su mejor amigo como para no decirte lo dije o algo similar cuando ve que el otro adolescente hace una mueca de dolor cuando Derek le responde con las mismas palabras de esa noche. Palabras que claramente dicen que Scott no considera que Derek ni su manada sean dignos de su apoyo. Una parte de Stiles, la parte más madura, tiene que darle algo de respeto al hombre por haberle dado una bofetada tan brutal con tanta eficacia. Bien, tú y Scott todavía están peleando y no quieres hablar con él, pero ¿por qué no me lo dijiste para que pudiera ayudarte? Preguntó Stiles y lo fulminó con la mirada cuando Peter se rió. Algo gracioso, Satanás con Scott en... Stiles le dice eso al mayor de los Allen. Eres tan refrescante, Stiles. Tengo que decirlo de nuevo. Debería haberte mordido esa noche, dice con una mueca lasciva. Y debo añadir que hueles, extra especial esta mañana, dice con un olor aceitoso y Stiles se estremece. Pervertido lobo de primavera irlandés, dice Stiles con una mirada fulminante. Recuerda que no significa no. Añade y frunce el ceño cuando el hombre mayor se ríe de él ignorando el leve gruñido que viene de Derek. No necesitamos que ustedes dos se involucren. Si se mantienen alejados de la manada, entonces la manada alfa probablemente los ignorará, dice Derek con firmeza y sale pisando fuerte de la sala de examen. Peter lo sigue y se detiene para tomar una inhalación profunda mientras pasa junto a Stiles, lo que hace que el adolescente se agite y deje escapar un pío de disgusto. Mira, no quiere nuestra ayuda, le dice Scott a su amigo y Stiles pone los ojos en blanco sabiendo que el chico está usando esto como excusa para evitar disculparse. ¿Isaac estará bien? Le pregunta a Deaton con preocupación clara en su voz. Se recuperará físicamente, les asegura Deaton. Derek se lo llevará a casa dentro de un rato y estar con su manada le ayudará con la curación. Se quedan en el veterinario hasta que la manada se lleva a Isaac a casa y luego Stiles acepta llevar a Scott al centro comercial donde pasan casi 2 horas mientras Scott busca desesperadamente el regalo perfecto para Allison cuando finalmente regrese de Francia. No lo encuentra, pero sigue decidido. Scott pasa todo el tiempo hablando de todo lo de Allison y de cómo sus correos electrónicos sugieren que podrían arreglar las cosas, lo que significa que tiene otra oportunidad. En serio, después de 2 horas de todo Allison, Stiles se merece el premio Nobel de la Paz por no matar al tipo. Deja a Scott en casa y simplemente niega con la cabeza mientras se aleja y parpadea cuando Stephen aparece en el asiento del pasajero. En serio pensé que todo ese drama y angustia adolescente era exagerado, supongo que estaba equivocado, dijo, sonando exhausto. Creo que sé una forma de conseguir la ayuda que necesitamos para encontrar el hechizo que me permitirá detener a Mordo. Entonces, ¿qué te parecería un viaje a Nueva York? Notas. Capítulo 7. Stiles suspira mientras escucha a Scott hablar de Allison, una vez más, durante una de las pocas veces que lograron reunirse para almorzar en el restaurante. Scott estaba muy emocionado porque Allison llegaba a casa hoy y estaba muy asustado de que ella no quisiera volver con él, a pesar de que ella los había mencionado como algo más que amigos y estaba segura de que podría recuperarla. Se supone que me enviará un mensaje de texto cuando regrese a casa. Su padre la iba a recoger en el aeropuerto a las 10, dijo Scott por 4ª vez, y Stiles puso los ojos en blanco. Eso es genial, Scott, pero ¿has oído algo más sobre esta llamada manada alfa? Presionó Stiles y gimió internamente ante la mirada obstinada que apareció en el rostro de Scott. Ese no es mi problema ni el tuyo, Stiles. Deja que Derek se ocupe de ello, él es el alfa, ¿recuerdas? Se queja Scott. Stiles estaba bastante seguro de que Scott todavía no se había comportado como un hombre y no se había disculpado, pero no había mucho que un solo hombre pudiera hacer. Scott, sé inteligente. Hay una manada de alfas locos en la ciudad que ya han atacado a Isaac, lastimándolo gravemente y crees que solo porque no eres parte de la manada de Derek, te dejarán en paz. Stiles se burló y miró fijamente a su amigo. ¿Cómo funcionó eso con Argens que no te molestaba ya que realmente no querías ser un hombre lobo? Veamos, Stiles ve que la resistencia de Scott aumenta, pero no se detiene. Tu novia secuestró y disparó repetidamente a Boyd y Erika. También los liberó después, así que estoy feliz de dar crédito a quien se lo merece, pero no borra sus acciones, aclaró cuando Scott estaba a punto de protestar. Su madre intentó asesinarte. Su abuelo amenazó con matar a tu madre a menos que lo ayudaras a obligar a Derek a morderlo, por lo que apuesto a que aún no te has disculpado, sabiendo que tan pronto como lo hiciera, Gerard probablemente mataría a Derek para ser un alfa. Ah, y su padre te disparó con una flecha y ha amenazado a todos, incluyéndome a mí, varias veces. Voy a ser generosa y no mencionaré a la loca tía Katie.
¿Me he olvidado de algo? Scott tuvo la gracia de parecer culpable, pero Stiles sabía que no sería suficiente para convencerlo si Scott se ponía firme. No estoy diciendo que tengas que unirte a la manada de ese tipo, Scott, o que él no haya cometido sus propios errores porque esa es otra conversación, solo digo que tienes que mantenerte informado. Diablos, los Sargents podrían incluso tener algo de información que podrías obtener de Allí y Idris que podría ayudar a todos. Todo lo que estoy diciendo es que en lugar de que todos se ignoren esperando que los alfas ataquen a alguien más, tal vez podríamos trabajar juntos, para variar, agrega sarcásticamente. Scott parece molesto, pero Stiles puede ver su mente trabajando y sabe que causó un impacto, por lo que es hora de dar marcha atrás, así que, temiendo lo que sabe que sucederá, pregunta cuánto tiempo hay que conducir desde el aeropuerto. Scott hace un cambio emocional de 180 grados y se le dibuja una gran sonrisa en el rostro mientras saca su teléfono para mostrarle a Stiles el mapa que ya tenía abierto. Supongo que llegará a casa en una hora más o menos, pero no estoy seguro de cuándo podrá llamar, dice luciendo triste y Stiles gruñe ante el puchero del adolescente. Está a punto de intentar decir algo tranquilizador cuando Scott recibe un mensaje de texto que le ilumina el rostro. Allison quiere que vaya a su casa a cenar. Grita feliz. Comienza a balbucear y Stiles piensa que probablemente ya se haya olvidado de todo lo que hablaron. En serio, hermano, tienes que tener la capacidad de pensar en algo, cualquier cosa, cuando Allison está cerca. Genial, dice Stiles débilmente. Pero Scott no se da cuenta cuando comienza a hablar sobre lo que dirá y hará. Stiles se desconecta cuando comienza a hablar sobre qué flores llevar y luego decide hacer el pastel de 3 leches de su madre, así que saca su teléfono y la llama para ofrecerse a hacerlo él mismo, pero Stiles escucha las súplicas de Mamá Cat de que no lo haga. Regla número 1. No dejes que Scott Cat cocine. Ella se ofrece a hacerlo antes de su turno, ha estado lidiando con el adolescente angustiado tanto o más que Stiles, por lo que estaba igual de feliz de sacarlo de la casa. El resto del almuerzo pasó en un santiamén y luego Scott salió por la puerta para prepararse para ver a Allison. Realmente es agotador, murmura Stephen y Stiles se ríe en voz alta ante el comentario del hechicero, habiendo olvidado honestamente que el hombre todavía estaba allí. ¿Crees que podrás escaparte por un día o dos? Pregunta el hechicero y Stiles asiente antes de aceptar. Papá tiene 2 turnos dobles consecutivos durante los próximos 3 días. Un grupo de la policía está fuera con un virus, le dice Stiles al hechicero. Le dije a papá que iba a tener un maratón de juegos con Scott para no estar mucho tiempo en casa y que no se preocupe por mí, dijo con un suspiro. En algún momento, sería prudente que le dijeras la verdad. Entiendo que quieras protegerlo y ese es un pensamiento noble, pero la ignorancia rara vez es la forma más segura de actuar, Stiles, le recuerda a Strange, pero Stiles se niega a hablar de ello. No quiere que su padre se involucre en esta porquería, especialmente con la manada alfa al acecho. Quizás después de eso. El problema más importante es cómo me vas a pagar el precio del boleto. Tuve que echar mano de mi cuenta de ahorros para la universidad y cuando mi padre lo descubra, estaré en problemas, le dice con descaro al hechicero. Continuará.